enormemente acelerado. Entonces, como ustedes lo logran ver en la diapositiva, en el tablero digital, vamos a trabajar hoy el tema de MUA. En el tema de MUA que vamos a trabajar el día de hoy, lo importante a tener en cuenta son las fórmulas que les voy a dar para trabajar los ejercicios. ¿Oyeron? Dentro de la fórmula que vamos a trabajar para dar los ejercicios, tenemos una primera fórmula. Esa fórmula se las digo que las anoten. Estas fórmulas son cuando la velocidad inicial es igual a 0. Esta V sub 0 significa velocidad inicial. ¿Oye? Inicial del vehículo. Cuando nosotros utilicemos la palabra V sub 0, nos estamos refiriendo a la velocidad inicial. Y entonces, cuando esa velocidad inicial es 0, siempre los enunciados tienen que decir que el vehículo parte del reposo. Entonces, hay una fórmula número 1, una fórmula número 2, y una fórmula número 3 para esas situaciones. En la fórmula número 1 dice que la velocidad inicial, la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Esa es la primera fórmula que vamos a utilizar, donde sabemos que BF es la velocidad final y A lo vamos a definir como la aceleración. Y T, tiempo, ¿no? Y D, distancia, ¿no? En esta primera fórmula dice que la velocidad final es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo. Esa es la primera fórmula que vamos a trabajar el día de hoy. Velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. La segunda fórmula que tenemos es que velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces A por D. A es aceleración y D es distancia. Y la última fórmula que vamos a ver es que distancia también puede ser igual a A por T al cuadrado entre 2. Recuerden que A es la aceleración, T es el tiempo y el 2 es una constante que no va a cambiar. Esas son las tres primeras fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Momentico, jóvenes. Momentico. Bueno, muchachos, entonces seguimos con el tablero digital. Logran observar en el tablero digital. Aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Ya me imagino que tienen las fórmulas anotaditas, ¿no? Esas fórmulas son las primordiales para poder desarrollar los ejercicios. También hay otras fórmulas que vamos a tener muy en cuenta, que es la fórmula que les voy a mencionar aquí, que es la fórmula número 4, la fórmula número 5 y la fórmula número 6. Estas fórmulas se aplican cuando la velocidad inicial es diferente de 0. ¿Oyeron? Y aquí el movimiento, la velocidad va aumentando, ¿no? La velocidad aumenta. O sea que el vehículo va a una velocidad de 30, 40, 50, o sea, va aumentando su velocidad.
Mientras que en el otro, la velocidad inicial es cero, aunque la velocidad vaya aumentando, pero la velocidad inicial a la que parte el vehículo es cero. O sea, cuando parte del reposo, o sea, que está quieto, decimos que el vehículo, su velocidad inicial es cero. Pero aquí el vehículo no está partiendo del reposo, él sale con una velocidad diferente, de cero. Entonces la fórmula sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más a por t, o velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD, esa es la otra fórmula. Y la última fórmula es D igual velocidad inicial por tiempo más Profe, aceleración por tiempo al cuadrado entre dos. Dígame. ¿me voy a hacer por repetir otra vez las 5, la 4, la 5 y la 6 que no entiendo estas letricas ahí? Las cuatro fórmulas, aquí está clarito, mire, velocidad inicial es A, velocidad inicial es B sub 0, un B y un 0 abajo, igual a por T. Luego la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Y la última fórmula, D igual velocidad inicial por tiempo más A por T cuadrado entre 2. Esas mismas fórmulas las vamos a utilizar, pero ahora cuando la velocidad no aumenta, sino que la velocidad disminuye. O sea, cuando la velocidad disminuye, decimos que el movimiento no es acelerado, sino desacelerado. O sea, el carro va disminuyendo su velocidad. Entonces, son las mismas fórmulas, la 7, la 8 y la 9 son las mismas fórmulas, pero lo único que cambia es que ya no son positivas, sino negativas. Miren, velocidad inicial menos A por T, velocidad final al cuadrado es igual, velocidad inicial al cuadrado menos 2AD, y la última, D igual velocidad inicial por tiempo menos A por T cuadrado entre 2. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula 5, 6 y 7? Con la 7, la 8 y la 9, el signo, que en una son positivas porque la velocidad va aumentando y en otra es negativa porque la velocidad va disminuyendo. Entonces, en total, ustedes van a utilizar para el desarrollo de todos los ejercicios de MUA, en total 9 fórmulas. Ahora, cuando yo les planteo un ejercicio, la parte más complicada es saber cuál es la fórmula que yo necesito para desarrollar el ejercicio. Por favor, ¿alguien tiene el audio habilitado? Por favor. Bueno, entonces, lo difícil aquí es conocer cuál es la fórmula de esas 9 que tengo para desarrollar el ejercicio. Una ventaja que tenía Moore con relación a MUA, que Moore nada más tenía una fórmula, que era velocidad igual a distancia sobre tiempo. Era una sola fórmula que había que utilizar. Mientras que en MUA tenemos que utilizar 9 fórmulas. O sea, hay una gran variedad de ejercicios en el tema de MUA que obviamente vamos a comenzar a explicar. Vamos a comenzar con un primer ejercicio que dice lo siguiente. Vamos a suponer que dicen que si un vehículo parte del reposo y llega con una velocidad final de 40 metros sobre segundos, al cabo de 4 segundos, ¿cuál es su aceleración? Ahí tenemos el ejercicio planteado. Yo siempre les he dicho que era para lo primero para plantear un ejercicio. A mí siempre me gusta que en la parte de abajo coloquemos el dibujito. En el dibujito vamos a colocar el vehículo, parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es 0 y va a llegar obviamente con una velocidad final, dice el ejercicio, de 40 metros sobre segundo. Yo estoy organizando
a través de un dibujo lo que dice el ejercicio. Y el tiempo que demora el vehículo para llegar a esa velocidad es de 4 segundos. Y lo que me piden es la aceleración. Entonces, lo primero que yo debo verificar es que las unidades sean congruentes como hicimos en Moore. Nos damos cuenta que el tiempo está en segundos y la velocidad también tiene el valor de segundo en la parte de abajo también en segundo. O sea que las unidades son congruentes. No tengo que hacer conversiones, porque ya verifiqué que el tiempo está en segundos y la velocidad está en metros sobre segundo. O sea, tienen las mismas unidades. Es lo que debo proceder a buscar es la fórmula que yo necesito para trabajar el ejercicio. Me voy a las primeras fórmulas, 1, 2 y 3. ¿Y por qué descarto la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9? Porque esas solo se aplican cuando la velocidad es diferente de cero. En este caso, tendría que escoger la fórmula o 1, o 2 o 3, porque la velocidad inicial es cero, porque el vehículo obviamente parte del reposo. Entonces, entre esas tres fórmulas, la pregunta del millón es cuál escoger. Para saber cuál escoger, yo debo irme al dibujo del ejercicio y darme cuenta qué datos me dan. Me dan el tiempo, me dan la velocidad final y me piden hallar la aceleración. Entonces me voy a la fórmula número 1. En la fórmula número 1 me dan, en la fórmula número 1 me dan la velocidad final, me dan el tiempo y puedo despejar de allí de esa fórmula para hallar la aceleración. ¿Por qué la fórmula número 2 no me sirve? Porque me dan la velocidad final, pero no me dan la distancia y me piden hallar la aceleración. Yo, esa fórmula no me sirve porque para que me sirva, tengo que tener todos los valores menos la variable que voy a hallar. Aquí en la fórmula número 2 solamente tengo la velocidad final, pero no tengo ni la aceleración ni tengo la distancia. O sea que la fórmula 2 no me sirve. La fórmula 3 tampoco, porque solo me dan el tiempo, pero no me dan ni la aceleración ni me dan la distancia. En la fórmula que a mí me sirve es la fórmula número 1, porque me dan la velocidad final y me van a dar el tiempo, menos la aceleración. Entonces, ya sabiendo que descarto la 2 y la 3 porque solamente me dan un dato, pues no me sirve la 1 porque me dan dos datos y despejo uno. Entonces, escojo la fórmula número 1, que dice que la velocidad final es igual a A por T. Entonces, de esta fórmula, yo obviamente debo despejar porque me mandan a hallar la aceleración. Como ya yo verifiqué que las unidades son congruentes y no hay que hacer despeje, no hay que hacer conversiones, perdón, procedemos a utilizar la fórmula, pero en este caso la fórmula escogida debo despejarla porque debo hallar la aceleración. Entonces yo les digo que para despejar, repita la misma fórmula, al ladito velocidad final igual a A por T, y agarro mi borradorcito y borro para dejar a la A sola. La T que está multiplicando, la mando al otro lado a dividir y automáticamente queda la aceleración despejada. Cuando ya la aceleración está despejada, procedo a meter los valores en la fórmula. La velocidad final me la da el ejercicio, que tiene un valor de ¿cuánto? 40 metros sobre segundo. La fórmula me dice que divida la velocidad final entre el tiempo. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, la velocidad final vale 40 metros sobre segundo y lo voy a dividir entre el tiempo que me da el ejercicio. ¿Cuánto es el tiempo? 4 segundos. Entonces, se supone que si el segundo está abajo, como hicimos con la gráfica, y el otro segundo está abajo, no se cancelan, sino que los segundos se multiplican. Aunque, óigase bien, tengamos que dividir el 40 entre 4. Si nosotros dividimos 40 entre 4, eso me da un valor en aceleración de 10, pero 10 ¿qué? Metros por el metro de arriba, pero los segundos no se cancelan, sino que se multiplican
y me quedaría 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la respuesta. Yo respondo con palabras y al responder con palabras digo la aceleración del vehículo es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya está resuelto el ejercicio. A mí me gusta que hagan el dibujito, que coloquen la fórmula, que despejen, que metan valores y al final respondan el ejercicio con palabras. Bien organizadito y bien detalladito cuando ustedes vayan a hacer la evaluación la próxima semana. ¿Entendido? Y ya ahí utilizamos una fórmula de Moore. Ahora, ¿alguna duda hasta allí? Bueno, vamos ahora a proceder a utilizar otras fórmulas. Ya saben que tenemos una variedad de fórmulas, son 9 que tenemos, que cualquiera puede utilizar, dependiendo del enunciado. Entonces tenemos otro modelo de ejercicio, y en este modelo de ejercicio es lo siguiente, nos dicen que un vehículo parte del reposo y llega con una velocidad de 40 metros sobre segundos. Al moverse 3 kilómetros, ¿cuál es su aceleración? Entonces, sencillamente, lo que primero debo hacer es el dibujo. La primera parte que debo hacer. Entonces, jóvenes, tenemos que allá hacer el dibujito. En el dibujito lo primero que tenemos que hacer es un carrito que llega y termina. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, ¿no? Y la fórmula y el ejercicio me dice que la velocidad con la que llega el vehículo, que es la final, es de 40 metros sobre segundo. Eso lo dice el ejercicio. Y también dice el ejercicio que la distancia que se mueve el vehículo, porque recuerden que al moverse 3 kilómetros, los kilómetros son unidades de longitud. Y las unidades de longitud que son distancia, es de 3 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Que las unidades sean congruentes. Y nos damos cuenta que no, porque la velocidad era en metros y esta la tenemos en kilómetros, no son congruentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proceder a hacer una conversión. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 1 kilómetro, tiene 1000 metros, porque lo vamos a pasar a metros. Es decir, que 3 kilómetros, kilómetro con kilómetro se cancelan, y 3 kilómetros da 3000 metros. Listo, ya tenemos la distancia, ahora sí las unidades son congruentes. Inmediatamente que ya sé que las unidades son congruentes, procedo a utilizar las fórmulas. Entonces ya descarto obviamente la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 y la 9, y debo escoger entre la 1, la 2 y la 3, porque son las únicas fórmulas donde el vehículo parte del reposo. Entonces, la 1 no me sirve. La 1 no me sirve. ¿Por qué la 1 no me sirve? Porque me están dando la velocidad final, pero no me dan ni la aceleración, ni me dan el tiempo. Entonces descarto la fórmula número 1. En la fórmula número 2, me dan la velocidad final, me dan la distancia, pero no me dan la aceleración. Esa es la fórmula que me sirve porque me dan 2 datos y me mandan a hallar uno. Entonces la fórmula que debo escoger para este ejercicio
es la fórmula número 2. Entonces, me traigo la fórmula número 2 que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a 2AD. Pero en este caso me mandan a hallar la aceleración. Entonces, ¿qué debo hacer? Repito la fórmula, velocidad final al cuadrado igual a 2AD, y de esa fórmula voy a despejar a A. ¿Qué hago? Borro el 2 que está multiplicando y pasa al otro lado a dividir, y también borro la D que está multiplicando la A y también lo mando a dividir. Y automáticamente ya me queda la fórmula despejada. Cuando ya la fórmula está despejada, procedo a meter los valores en la fórmula. La velocidad final vale 40 metros sobre segundos y lo elevo al cuadrado, ¿no? Y lo voy a dividir entre 2 multiplicado por la distancia. Pero obviamente la distancia que debo colocar es la transformada a metros, es decir, los 3 kilómetros pasados a metros son 3.000 metros. Y ya tengo los valores metidos en la fórmula. ¿Qué procedo a hacer ahora? A resolver esos valores. Para resolver esos valores, nos vamos a otra hoja, y en la otra hoja tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final, que es de 40 metros sobre segundos. La coloco aquí, 40 metros sobre segundos. La fórmula dice que lo debo elevar al ¿qué? Al cuadrado, porque recuerden que la velocidad final tiene que estar elevada al cuadrado. Y lo voy a dividir entre 2 y entre 3.000 metros. El 2 de la fórmula y el 3.000 metros que da el profe en el ejercicio. Luego, al resolver el cuadrado de arriba, debo resolverlo primero. 40 al cuadrado me va a dar 1.600. Pero las unidades, al elevar al cuadrado el 40, también debo elevar al cuadrado las 2 unidades. O sea que me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea que las unidades que están dentro del paréntesis, al resolver el paréntesis, salen con el cuadrado. Luego multiplico abajo 2 por 3.000, y en el denominador, en la parte de abajo, no voy a colocar 2 por 3.000, sino la solución de 2 por 3.000, que son 6.000 metros. Y luego lo que hago es cancelar el metro cuadrado de arriba con un metro de abajo, y me da el resultado, ¿no? Sería 1.600 dividido entre 6.000, me va a dar una aceleración de 0.26 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué metro solo? Porque recuerdan que un metro cuadrado que estaba arriba se canceló con un metro de abajo. O sea que nada más me quedó un solo metro. Y al quedar un solo metro, obviamente voy a colocar una M nada más. ¿Por qué? Porque el M cuadrado tenía 2M y al cancelarse con una quedó una sola nada más. ¿Okay? Respondo con palabras. La aceleración del vehículo es de 0.26 metros sobre segundos al cuadrado, y ya está resuelto el ejercicio. Así de facilito se resuelven esos modelos de ejercicio. Otro modelo, entonces es lo mismo, miren, recapitulando, hago el dibujo, verifico que las unidades son congruentes, hago las conversiones que debo hacer si no son congruentes las unidades, luego escojo mi fórmula y despejo la variable que me pide. Y obviamente ya está resuelto el ejercicio. Y luego al final debo responder con palabras. Cuando ya he despejado y metido los valores en la fórmula, como tenemos en la siguiente hoja, al final respondo con palabras el resultado del ejercicio. Otro modelo de ejercicio me dicen lo siguiente: tenemos un vehículo que parte del reposo y lleva una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado.
1 metro sobre el segundo al cuadrado. En un tiempo de 2 minutos, ¿qué distancia ha recorrido? La distancia es lo que me están pidiendo. La distancia que ha recorrido el vehículo. Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, lo mismo. Vamos a hacer primeramente el dibujito. Con el dibujito colocamos la velocidad inicial 0, colocamos, no nos están dando en este caso la velocidad final, sino el valor de la aceleración del vehículo, que es de 1 metro sobre el segundo al cuadrado, y me mandan a hallar la distancia. También me dan el tiempo transcurrido, que es de 2 minutos. Es que nosotros debemos hacer. Procedemos primero a verificar que las unidades sean congruentes. Nos damos cuenta que no, porque el tiempo está en segundos y el otro tiempo está en minutos. Los segundos y minutos no son congruentes. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Una conversión. Sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos. O sea que 2 por 60 me daría 120 segundos. Minuto con minuto se cancelan y ahora sí los segundos con los segundos de las aceleraciones son congruentes. Y luego procedo a buscar la fórmula que me sirve. Al irme a la fórmula que me sirve, también tenemos que recurrir a la fórmula 1, 2 y 3, porque son las que hacen relación a si el vehículo parte del reposo o no. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a descartar con las X y las flechitas, ¿no? En este ejercicio nos dan ¿qué nos están dando en el ejercicio? Nos dan la aceleración y nos dan el tiempo y nos mandan a hallar la distancia. Pues vamos a ir viendo las fórmulas. La fórmula número 1 nos dan la aceleración y nos dan el tiempo, pero no nos mandan a hallar velocidad final, sino distancia. Entonces, esa fórmula no me sirve porque no hay distancia por ningún lado. Profe, Descarto la fórmula número 1. Dígame, mija. Dígame. ya no, ya no, yo le iba a decir cuál era la fórmula. Bueno, listo. Entonces, la fórmula número 1 la descarto porque no me están pidiendo distancia. Si vamos a la fórmula número 2, no nos dan ni la velocidad final, nos dan la distancia y nos dan la aceleración, pero no nos dan la distancia y nos dan solo la aceleración. O sea que la fórmula 2 tampoco me sirve, porque no me dan ni velocidad final ni distancia, solo aceleración. Y la fórmula número 3 nos dan distancia, nos mandan a hallar distancia, perdón, nos dan aceleración y nos dan tiempo. La fórmula obviamente que me sirve para hallar la distancia es la fórmula número 3. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la fórmula número 3, la replico acá, D igual a A por T cuadrado entre 2. A mí me gusta que en la medida en que van practicando esos ejercicios, ustedes en casa van aprendiéndose las fórmulas de memoria, para que no estén cada rato buscando la fórmula, sino que ya ustedes se la sepan y desarrollen el ejercicio más rápido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que tenemos D igual a A por T cuadrado entre 2, voy a verificar si ya la fórmula está despejada o no. Si no está despejada, me toca despejar la variable que me pide. Pero como en este caso me mandan a hallar distancia, ya la distancia está despejada. Entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de despeje. Solamente de papayita, lo que debemos hacer es meter los valores en la fórmula para hallar la distancia. ¿Qué hacemos? Al meter los valores en esta fórmula, D igual a A, ya sabemos que la A vale 1 metro sobre el segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo. El tiempo obviamente es el que transformé en segundos, que son 120 segundos. La fórmula dice que lo debo elevar ¿al qué? Al cuadrado. Y luego todo eso lo voy a dividir entre 2. La fórmula dice que todo ese valor lo divide entre 2. O sea, la aceleración 1 metro sobre segundo al cuadrado, el tiempo serán 120 segundos elevado al cuadrado y todo dividido entre 2. Luego, ¿qué hacemos?
Los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado se cancelan y obviamente la respuesta me va a dar en metros. Lo demás lo hace la calculadora. 1, que es la aceleración, multiplicado por 120 al cuadrado, con el cuadrado de arriba, y ese valor dividido entre 2 me va a dar la distancia, que son 7.200 metros. O sea que la distancia me dio 7.200 metros. ¿Qué debo hacer yo? Al final responder con palabras. La distancia fue de 7.200 metros. Y obviamente ya está el ejercicio resuelto. Entonces, miren lo fácil que es poder resolver los ejercicios si tenemos en cuenta las normas que les expliqué. Gráfica o dibujo, datos, verificación si las unidades son congruentes o no. Profe, Hacemos conversiones, escogemos la fórmula, metemos valores y con el resultado lo respondemos con palabras. Dígame, mi vida. profe, pero a mí no me da ese resultado. Usted tiene que multiplicar 1 por 120 al cuadrado, con el cuadrado de arriba. Déjeme Si usted ver, no colocó el déjeme cuadrado, decirle está mal. 1 por 120 120 al cuadrado, dividido entre 2. Ahora sí. 7.200. Ok, 7.200 metros. Profe, una pregunta. Listo. Dígame. ¿Usted siempre va a colocar en un vehículo parte de reposo para que nosotros identifiquemos No, cómo no, no. Sí, es que cuando la velocidad inicial es 0, yo tengo que decir que el vehículo parte del reposo. Esa es la palabra clave para poder saber que la velocidad inicial es 0. Esa es la palabra clave. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio donde no utilicemos esas 3 primeras fórmulas, sino pueden ser las demás. Entonces, por ejemplo, si el profe les dice, por favor, Luz Medio Osorio, ¿tienes el audio habilitado? Bueno, entonces, por ejemplo, el profe les dice que un vehículo tiene una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora y llega con una velocidad final de 90 kilómetros por hora. Al cabo, perdón, si la aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, hallar el tiempo. Es lo que me piden, hallar el tiempo. Entonces, lo primero que debemos hacer en este ejercicio es hacer el dibujito. El dibujito es el que me va a guiar. El carrito, profe es mal dibujante, ustedes dibujan carritos más bacanos que yo. Y colocamos la velocidad inicial Profe, de no 10 crea eso, kilómetros no por todos hora. dibujamos lindo. Ajá, 10 kilómetros por hora. Tenemos una velocidad final de 90 kilómetros por hora y tenemos una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y me mandan a hallar el tiempo. Entonces, lo primero, antes de complicarnos la vida, para escoger la fórmula, es verificar que las unidades son congruentes. Y me doy cuenta que no, porque las velocidades están en kilómetros por hora arriba, pero la aceleración está en metros sobre segundos abajo. O sea que los segundos no son compatibles con los kilómetros y las horas. Entonces, una recomendación que yo hago es, hagamos las conversiones de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, por ejemplo, ya ustedes lo saben hacer, 10 kilómetros por hora por, yo sé que 1 kilómetro tiene 1.000 metros, eso lo hicimos en la recuperación, y luego kilómetro con kilómetro se cancelan, y luego 1 hora, para que quede arriba, vale 3.600 segundos. 3.600 segundos. Entonces, hora con hora se cancelan y esa velocidad me va a dar en metros sobre segundo, o sea, 10, todo lo de arriba se multiplica,
10 lo multiplico por 1000, lo multiplico por 1, lo divido entre 1 y lo divido entre 3600 y me va a dar una velocidad de 2.77 metros sobre segundo. Ya hallé la primera velocidad que convertí, que es la velocidad inicial. Ahora, la velocidad final también debo hacer lo mismo. Debo pasar esa velocidad final de 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácilmente, igual que la otra, 90 kilómetros por hora por, yo sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros, kilómetro con kilómetro se cancela, y yo sé que 1 hora debo colocarla arriba para que hora con hora se cancele, valga 3600 segundos. Lo demás lo hace la calculadora multiplicando 90 por 1000 por 1 entre 1 y entre 3600. Y tenemos una velocidad de 25 metros sobre segundo. Obviamente ya tenemos la velocidad inicial y la velocidad final convertidas a metros sobre segundo, y tenemos una aceleración también en metros sobre segundos al cuadrado. O sea que ya las unidades son congruentes. Entonces nos Profesor, damos una cuenta duda. que aquí el vehículo no parte del reposo. Dime, Juan. Dime, Juan. ¿No sería más sencillo convertir la aceleración a kilómetros sobre hora? Porque normalmente en estos ejercicios sí puedes hacerlo. La aceleración tiene que pasarla a kilómetros sobre horas al cuadrado. Pero Sí. normalmente esas unidades de aceleración no son comunes, no son normales, o sea, no son utilizadas. Las aceleraciones más utilizadas deben estar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, es atípico hacer esa conversión. ¿Ya? Ok, profesor. Es atípico, no es recomendable, porque no son unidades conocidas. La más conocida para identificar la aceleración es de metros sobre segundos al cuadrado, pero sí lo puedes hacer. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que el tiempo te va a dar en horas. Y si el profe te lo pide en segundos, te toca pasar después las horas a segundos. Pero también lo puedes hacer así como tú dices. Lo que sí tiene que quedar claro es que antes de utilizar la fórmula, las unidades tienen que ser congruentes. Eso debe quedar claro, ¿no? Ahora, vamos a buscar la fórmula. Aquí el vehículo no parte del reposo, pero nos damos cuenta que la velocidad va aumentando, porque pasó de 10 a 90. Entonces, las fórmulas que a mí me van a servir van a ser o la fórmula número 4, 5, 6. Ya descarto la 7, la 8 y la 9, porque la velocidad no va disminuyendo, sino que va aumentando. Entonces, vamos a comenzar a chulear. Me van a dar la fórmula número 4, vamos a ver. En la fórmula número 4 me dan la velocidad final, me dan la velocidad inicial y me dan la aceleración. Y me mandan a hallar el tiempo. Esta es la fórmula. Esa es la fórmula. Porque la única variable que no tengo es la que voy a hallar, que es el tiempo. Lo demás lo tengo. Entonces la fórmula que a mí me sirve es la fórmula número 4. ¿Yo qué hago? Me voy al ejercicio y coloco mi fórmula número 4, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. ¿Qué hago yo? Aquí el profe me manda a despejar o hallar el tiempo. Es la variable que debo despejar. Ojo, en la que voy a colocarles en rojo, el tiempo. O sea que el tiempo debo dejarla sola. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco la misma fórmula y comienzo a borrar lo que a mí no me sirve para despejar. Pero un truquito aquí, vamos a echar la velocidad final un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque tengo que borrar el más velocidad inicial y después lo voy a pasar a menos velocidad inicial. Porque yo les dije a ustedes que todo lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Y todo lo que está multiplicando, como en el caso de la aceleración está multiplicando, debe pasar a dividir. Y ya quedó la fórmula despejada. Ahora, para que el tiempo no se vea ya chicopalado bien lejos, vamos a traer el tiempo un poquito más adelante, para que se vea más bonito. Cuando ya tenemos la fórmula despejadita, procedemos a meter los valores en la fórmula. El tiempo va a ser igual a la velocidad final,
obviamente que transformé en metros sobre segundo, que son 25 metros sobre segundos. La fórmula dice que le reste la velocidad inicial. La velocidad inicial que transformé fue de 2.77 metros sobre segundos. Yo coloco 2.77 metros sobre segundos y todo lo voy a dividir entre la aceleración que me da el ejercicio, que es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, y coloco aquí 4 metros sobre segundos al cuadrado. Luego resuelvo la resta de arriba. 25 menos 2.77, la resta del numerador. Al restar 25 con 2.77, me va a dar arriba en el numerador 22.23. Si yo resto metros con segundo y metros con segundo, la respuesta me debe dar en metros sobre segundo. Y ahora abajo me queda el mismo valor, 4 metros sobre segundos al cuadrado. Agarro mi lápiz rojo para comenzar a cancelar. El metro con el metro se cancelan y un segundo al cuadrado con un segundo se cancelan. O sea que vivo solamente me queda un segundo. O sea que de todo lo que me queda ahí al cancelarse, lo único que me va a quedar vivo es un segundo. Porque recuerda que abajo hay segundo al cuadrado y arriba hay un segundo. Entonces al cancelarse solamente se va a salvar un segundo. Y voy a dividir 22.23 entre 4, ¿no? Y eso me va a dar 5,5 segundos. Y ya está resuelto el ejercicio. Este es segundo, para que no lo confunda. Lo que pasa es que su profe hace el 5 como si fuera S. Vamos a hacerlo más bacano. 5,5 S segundos. Y esa es la respuesta. Y ya está resuelto el ejercicio utilizando una fórmula donde la distancia, la velocidad inicial es diferente de cero. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio donde el movimiento es desacelerado. Entonces, por ejemplo, ya les voy a hacer un ejemplo de un avión. Me olvidó escribir el resultado. ¿Cómo? Usted siempre nos dice que escribamos al final el Ok, resultado, sí. o sea, en Se palabras. explica con palabras el tiempo transcurrido fue de, bueno, como el profe no tiene ojos, ustedes ponen de 5,5 segundos. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde el movimiento sea desacelerado. ¿Oyeron? Vamos a explicar un ejercicio donde el movimiento es desacelerado. Entonces, en ese movimiento vamos a explicar este ejercicio. Vamos a hacerle el otro ejercicio. Todos estos ejercicios tienen que estar guardados en el cuaderno, bien organizaditos, cosa de que cuando yo revise el cuaderno del día para la evaluación, ustedes tengan todo organizadito, bien detalladito. Y aquí tenemos un avión y vamos a ver que el avión va a aterrizar en una pista. Y la pista tiene un largo de 4 kilómetros. Cuando el avión llega acá, obviamente ya se frenó totalmente. O sea, el avión llega con una velocidad inicial de 70, eso llega como de 150 kilómetros por hora. Y él, obviamente, cuando llega a la pista, tiene que frenar hasta que frena totalmente. Cuando el avión frena totalmente, ¿cuál creen ustedes que va a ser la velocidad final del avión? A ver, pregunto. Cuando el avión frena totalmente, ¿cuál creen ustedes que es la velocidad final? Cero, ok, porque el avión va frenando. Es cero. Entonces, si el profe les dice qué tiempo demora el avión en parar en esa pista, entonces usted ¿cómo lo haría? Primero verificamos que las unidades sean congruentes. Si son congruentes, porque aquí hay kilómetros y aquí hay kilómetros. O sea que las unidades son congruentes. No hay que hacer conversiones. Luego voy a proceder a utilizar una fórmula, porque es donde la velocidad va disminuyendo. Ya el movimiento es desacelerado. Entonces, me están dando la velocidad inicial, me están dando la velocidad final que es cero, y me están dando
eh, eh, no me están dando la aceleración ni me están dando el tiempo. O sea que la fórmula número 7 la descarto porque no conozco dos cosas. ¿Cuándo escojo la fórmula que me sirve? Cuando al menos no conozco una cosa que es la que estoy buscando y lo demás sí lo conozco. Pero cuando no conozco dos cosas, ya automáticamente descarto esa fórmula. Me voy a la fórmula número 8. En la fórmula número 8 me están dando la velocidad final, que es 0 del avión, la velocidad inicial con la que llega el avión, y me están dando la distancia de la pista. Y me mandan a hallar tiempo, no aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta fórmula me puede servir. Esta fórmula me puede servir. ¿Y por qué esta fórmula me puede servir? Porque me están dando todo y de esta fórmula puedo hallar aceleración. Pero profe, aquí no me están pidiendo aceleración, sino que me están pidiendo tiempo. ¿Qué hacemos primero? Hallamos primero la aceleración y con la aceleración podemos hallar el tiempo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Utilizar la fórmula número 2 para hallar la aceleración y con la aceleración hallo el tiempo. ¿Cuál es la fórmula número 2? Dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2AD. Y en este caso copio la misma fórmula igualita, pero voy a despejar A. Ojo, copio la fórmula igualita, pero voy a despejar A. ¿Qué hago? Voy a comenzar a borrar. Como la velocidad final está muy pegada al igual, voy a echarla para acá. ¿Para qué lo voy a echar para acá? Porque el menos velocidad inicial al cuadrado que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Menos velocidad inicial al cuadrado que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y queda más velocidad inicial al cuadrado. Y luego el 2 que está multiplicando, lo mando a dividir a las dos, tanto a la velocidad final como a la velocidad inicial. Y el D que está multiplicando, lo mando a dividir y obviamente esa aceleración que quedó rezagada, lo he hecho para acá al antiguo para que se vea bonito, ¿no? Y ya tengo la fórmula despejada. Como ya las unidades son congruentes, tengo que meter los valores en la fórmula. La velocidad final es 0, más la velocidad inicial al cuadrado, que es de 150 kilómetros por hora elevado al cuadrado. Y luego lo voy a dividir todo entre 2 por la distancia de la pista, que es de 4 kilómetros. Resolviendo eso, el 0 desaparece. ¿Qué hago? 150 lo elevo al cuadrado. 150 al cuadrado me va a dar 22.500. Pero 22.500 ¿qué? Kilómetros cuadrados sobre horas al cuadrado. Porque las unidades también quedan elevadas al cuadrado. Y todo eso lo voy a dividir entre 2 por 4, que da 8 kilómetros. Ya como se nos acabó la hoja, vamos a hacer en esta parte la finalización del ejercicio. Y entonces tenemos 22.500, la aceleración sería 22.500 kilómetros cuadrados sobre horas al cuadrado. Así me quedó, ¿verdad? Porque las unidades quedan elevadas al cuadrado dividido entre 8 kilómetros. El kilómetro cuadrado con el kilómetro se cancelan. Y me queda 22.500 entre 8. Y eso me va a dar 22.500 entre 8, me va a dar 2.812.5 kilómetros sobre horas al cuadrado. ¿Por qué kilómetros sobre horas al cuadrado? Porque un kilómetro cuadrado con un kilómetro de abajo se canceló. Y esa es la fórmula, ese es el valor de la aceleración. Ahora, con ese valor de la aceleración, voy a hallar el tiempo. ¿Cómo hay el tiempo? Me voy a las fórmulas y me puede servir otra fórmula. Ya utilicé la fórmula número 8.
La fórmula número 8 me permitió hallar la aceleración con la que llega el avión a la pista. Pero ahora necesito hallar el tiempo. Ya teniendo la aceleración, borro acá, aquí de la fórmula número 7, y ya teniendo la aceleración, entonces ahora sí chuleo, y ya sí puedo automáticamente, después de haber hallado la aceleración con la fórmula número 8, puedo hallar el tiempo con la fórmula número 7. ¿Cuál es la fórmula número 7? La fórmula número 7 dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos A por T. Menos A por T. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vamos a despejar el tiempo. Colocamos todo igualito. Entonces yo les dije que en el caso de que el tiempo esté, la aceleración y el tiempo esté negativo, ¿qué debo hacer con estas dos variables? Cambalache. Cambalache, donde está AT coloco velocidad final y donde está velocidad final coloco AT. ¿Qué me queda? AT es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. Ahí hice un cambalache, ¿no? Y como lo que tengo que hallar es el tiempo, la aceleración que está multiplicando la borro y esa aceleración la mando a dividir. Y luego lo que tengo que hacer es meter los valores en la fórmula. Ya sabemos que la velocidad inicial con la que llega el avión es de 150 kilómetros por hora y la velocidad final es 0. Como la velocidad final es 0, no lo coloques. Si a ti no te da la gana de colocarlo, el menos 0 es lo mismo que no colocar nada. Porque se supone que todo número restado con 0 va a dar el menor número. Entonces, en vez de colocar menos 0, coloque así, sin colocar el 0. Y abajo coloca la aceleración que acabaste de hallar, que fue esta, la vas a colocar aquí, que vale 2812.5 kilómetros por hora. Entonces, al cuadrado, obviamente. ¿Qué hacemos? Cancelamos todas las unidades. Kilómetro con kilómetro se cancelan y las horas al cuadrado con las horas se cancelan. Y obviamente, como las horas al cuadrado están al cuadrado y una hora abajo, se cancelan y me queda una sola hora. O sea que todas las unidades se cancelaron y la única unidad que no se va a cancelar totalmente es la hora. Lo demás lo hace la calculadora. Dividimos 150 entre 2812.5 y eso te va a dar 0.05 horas. Y luego, como dice la compañera Luzmeri, vamos a colocar el valor del tiempo como nos lo dan con palabras. El tiempo que demora el avión es de 0.05 horas, más o menos que demora el avión para aterrizar. Si usted quiere saber exactamente en qué tiempo demoró el avión para aterrizar esa pista, sabemos que el tiempo fue de 0.05 horas, pero eso como que en un reloj no lo podemos ver bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a pasar esas horas a segundo. 0.05 horas y sabemos que una hora tiene 60 minutos para saber cuántos minutos más o menos demora en aterrizar un avión. 0.05 multiplicado por 60 me va a dar 3 minutos. O sea que en pocas palabras el avión demora en aterrizar 3 minutos cuando llega con esa velocidad. Si él llega con esa velocidad, demoraría en aterrizar 3 minutos. Dígame. Nada que ¿Y cómo? la diapositiva anterior.